historia cristiana. ¿Me avisas? Ya. Damos la bienvenida a los que llegan a nuestra transmisión. Dios los bendiga. Yo no sé cómo amaneció usted hoy. Tal vez usted amaneció hoy diciendo, yo soy muy malo para que Dios me ame. Yo he pecado mucho esta semana, por eso Dios no me ama. Yo no soy digno. Pues hoy viene un tema de la Biblia que tiene que ver con su parte humana y con su parte frágil. Y vas a ver la calidad de Dios que está en este libro maravilloso llamado la Biblia. Y vas a ver cómo Dios te ama a pesar de. Así que quédese ahí, envíe este link a alguien, porque sé que Dios lo va a bendecir, la va a bendecir. Gloria al Señor. Estábamos diciendo que Billy Graham fue uno de los grandes hombres, tan así que él fue asesor espiritual de dos presidentes de los Estados Unidos en dos temporadas diferentes. Fue un hombre que evangelizó el mundo, se dedicó a evangelizar el mundo. Y hasta el día de hoy, el ministerio, él murió ya hace mucho tiempo, creo que murió de más de 90 años, no sé. Hasta el día de hoy, el ministerio de Billy Graham sigue tocando el mundo, naciones. ¿Han escuchado un ministerio que se llama Samaritán? Pues Samaritán viene del ministerio de Billy Graham, un gran hombre de Dios, tremendo. Nunca buscó fama, nunca buscó nada. Nunca se llamó apóstol. Era Billy Graham, otro grande, Luis Palau. ¿Sabía que Luis Palau cuando estuvo en Colombia se congregaba con nosotros? ¿El famoso Luis Palau? Sí. Gloria al Señor. Pero, ¿para qué les decía eso de Billy Graham? Ya, a mí no me interesa. Es que en antaño ya no se ve casi eso. Creo, no sé si en algunos países seguramente que sí, pero en Colombia ya poco. Pero en antaño se hacían muchas campañas evangelísticas. Entonces a veces se conseguía una carpa o teníamos carpas tipo circo. ¿Se han ido a un circo? ¿No? Pero así tipo circo, unas carpas así grandes, y ahí hacíamos campañas evangelísticas de una semana. ¿Cuál era el propósito? Llevar gente nueva que conociera del Evangelio de la Cruz. Aquí tuvimos en la zona quinta de Usme. Y esta mañana le dije al equipo de trabajo, quizás me hayan entendido, dije, son más de 40 años transitando esto del ministerio. Empecé a los 17 años, estoy como cansado, ya no quiero viajar tanto, pero seguramente sí vamos a tener que viajar otra vez. Pero no es cierto. A veces yo lo digo acá y las piernas empiezan a moverse así. Y trasegábamos levantando esa carpa, haciendo cosas y todo esto, aquí lo hacíamos. Traíamos evangelistas, etcétera. Pero bueno, allí en Estados Unidos había un ministerio que hacía eso, tenían una carpa y la ponían en tal lugar y una semana de cruzada, y a invitar personas para que conocieran de Jesús. Pues pasó noche tras noche y no llegaba nadie. Noche tras noche no llegaba nadie hasta que, como la última noche, llega un niño. Y cuando hicieron la invitación al frente, ¿quién quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador de su vida? ¿Quién reconoce que es pecador y que hoy necesita arrepentirse para estar a paz y salvo con Dios, para que si muere no vaya a ir al infierno? ¿Quién quiere aceptar al Señor Jesús? Pasó este niño. ¿Y saben quién era ese niño? Billy Graham. Si usted no cree en los niños, empieza a creer. Vale la pena creerles. Yo no sé cuántos de estos van a ser alcaldes, pastores. ¿Cuántos de estos nos vamos a dar una sorpresa que vamos a una oficina pública y dice, pastor, pase de primeras? ¿Se acuerda que yo iba a su iglesia? Hay que respetarlos, amarlos. Pero los organizadores de la campaña dijeron, qué desperdicio. Invertimos tantos dólares. Hicimos todo este esfuerzo para que un niño, solamente un niño, se convirtiera en esta campaña que hicimos. Pero lo que no sabían era que habían ganado a Billy Graham, el que iba a evangelizar el mundo por ellos. Amén. Gloria al Señor. Ahora ya casi no se recomiendan libros cristianos. Todo eso lo encuentra usted leyendo. Si yo voy a su casa, ¿usted qué me muestra? Le digo, muestra que está leyendo. ¿Usted qué me muestra?
No, Superman ya no, eso está pasado de moda. El hombre araña tampoco. ¿Qué me muestra usted? ¿Cuál es su biblioteca? Ya casi no se lee buenos libros cristianos, por ejemplo, historias de los grandes héroes de la fe. ¿Listos? Pero entremos aquí en el tema de hoy. El tema de los libros lo dejamos para otro día. Gloria al Señor, nuestro tema de hoy, Manuelito. La fragilidad humana y el poder de Dios. La fragilidad humana y el poder de Dios. Nosotros somos frágiles. Usted dirá, no, yo me metí al lugar equivocado porque soy mero macho. No, usted es muy frágil. ¿Había una novela? ¿Los hombres también lloran? Esa no era, no. Casi, casi. Yo he aprendido algo con los años. Los hombres, hay hombres que no lloran, ¿sí sabía eso? Y es lo más grave que puede pasar, porque no pueden expresar su dolor frente a la muerte de un ser querido, etcétera. Es gravísimo. En cambio, los que lloramos como una Magdalena, eso descansamos. Gloria al Señor. La fragilidad humana y el poder de Dios. El ser humano es un ser frágil. Y eso lo queremos ver hoy a través de las Sagradas Escrituras. Esa fragilidad humana, pero también versus ese poder sobrenatural de Dios. Y Pablo dijo, por la gracia de Dios, soy lo que soy. Amén. Y yo siempre he dicho algo que parece que eso genera como desconfianza. Pero digo, si a los grandes hombres de Dios y mujeres de Dios en el mundo se le pudiera colocar un GPS para hacerle un seguimiento las 24 horas, ¿usted volvería a escuchar esa grande mujer o ese gran hombre de Dios? Vaya a saber, vaya usted a saber. Y no quiero decir aquí lo que me comentaba en privado mi profesor de psicología en una clase. Y él decía, a mi oficina han ido personas así, de las más grandes iglesias que existen, a que les dé una consejería desde la parte del punto de psicoanalista, porque realmente viven vidas dobles. Dios mío. Gloria al Señor. Entonces, vamos a ir a segundo libro de Corintios, capítulo 4, 7 al 9. Segundo libro de los Corintios, 4, 7 al 9. Dice así, pero tenemos este tesoro en vasos de hierro. Allá no dice así. Ah, de barro. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea Dios y no nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desesperados, desamparados, pero no derribados, no destruidos. Amén. Gloria al Señor. Este texto, estos textos que hemos leído, encontramos una enseñanza muy, pero muy importante en estos dos versículos. Y la enseñanza que podemos extraer de ahí es que la clave no es cómo ser fuertes. Diga conmigo, la clave no es cómo ser fuertes, sino cómo permanecer firmes siendo débiles. Ya se pueden ir. La clave no es cómo ser fuerte. ¿Y usted por qué está yendo al gimnasio? Es que me quiero ver fuerte. Y esa es la parte del cuerpo. Y su alma, o sea, su parte almática, ¿cómo está fuerte? No, esa se está muriendo de hambre. Esa sí está, parece un palillito.
Su comunicación con Dios es fuerte. Pastor, por allá cada 20 días, más o menos, cuando me pagan, todavía hay quincena. Ayer decía alguien, dice que es quincena. Y yo, ¿y eso ya existe todavía? Porque casi a todo el mundo le pagan el mensual ahora. En las empresas, antiguamente era quincena. Gloria al Señor. Entonces, cuando le pagan la quincena, está feliz. No sé quién estaba encargado de enviar el link, porque hay gente que está esperando el link. No sé si lo enviaron, porque normalmente lo hace Willy. Gloria al Señor. Entonces, la clave no es cómo ser fuertes, sino cómo permanecer firmes siendo frágiles. Y usted decía, dice, hoy estábamos reunidos con los departamentos de la iglesia y este año ya está cordialmente invitado. El año pasado se perdió unas reuniones buenísimas de hombres. Tenemos departamento de hombres, vamos a hacer reuniones para solos hombres, a lo mero, mero macho. Pero también hay reuniones para solas damas. Pero hay reuniones para parejas. Usted tiene que emparejarse rápido. Para parejas, para jóvenes. Esto está buenísimo. Activamos un nuevo departamento, departamento de comunicaciones, por algunas cosas que estaban pasando, nos están viendo en muchos lugares, muchas cosas, entonces tenemos que tener unos protocolos para la gente que se comunique, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios es bueno y creo que este año es un año de trabajo muy fuerte, muy duro, muy duro. Hicimos programación, organigrama hasta diciembre. Vamos a sudar, la gota fría. Gloria a Dios. En la actualidad vivimos una sociedad que admira la autosuficiencia. ¿Se ha visto? Uy, por ejemplo, se admira mucho a las mujeres cabeza de familia, de hogar. Pues yo también las admiro mucho. Pero cuando, cuando los que trabajamos, ayer estaba en una reunión con una pareja y entonces yo les decía, los que trabajan, ¿cuál es la materia prima de un psicólogo? La gente, las personas, de un psiquiatra, las personas, del médico, las personas. ¿Y quién es la materia prima de un pastor? Las personas. Entonces uno termina, Dios mío, yo decía estos días, pero que nadie me entendía. Yo le dije a alguien, oiga, el ser humano es muy complejo, Dios mío. Solo lo entiende papá Dios. Y no me entendía, porque yo tengo que atender gente. Si yo les contara qué clase de personas yo escucho, ustedes ni volvían porque a la iglesia. En serio, en serio, en serio. O sea, nunca me van a preguntar, ¿usted qué clase de personas escucha? Le digo, gente que usted no daría un peso por ellos, que están en lo más hundido del pecado. Pero a mí me fascina escucharlos, aunque a veces no me escuchen, aunque sean tercos y sigan creyendo que solos pueden. El ser humano es muy complejo. De ahí que viene cada persona con su temperamento, su carácter. ¡Ay, Señor! Los casados dicen, dígame a mí, dígame a mí, dígame a mí. Y los solteros dicen, Dios me guarde, Dios me guarde, Dios me guarde. Los predicadores tenemos a veces que comernos una cantidad de cosas que decimos. Por ejemplo, yo en los matrimonios le digo al hombre, la Biblia dice que a las mujeres hay que amarlas. Eso sí dice Pedro muy claramente y todo lo explica. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y yo lo digo así todo bonito y como voy con corbatín y todo, digo todo bonito. Pero después del matrimonio yo regreso con mi esposa a la casa. Y entonces yo le digo al tipo, la Biblia dice que hay que amarlas, pero en ninguna parte de la Biblia usted encuentra que diga que hay que entenderlas. Y yo al principio no le paraba bolas a eso hasta que entendí, 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 entendí. Y escuché ahora que día una persona que decía, no, es que mi hija está chiquita. Y ya me dice, le digo, ¿qué te pasa, mamita? No sé, déjame sola, no sé. Y está chiquita.
Decía este tipo, y es un locutor, y decía, como que ellas traen algo incorporado. Eso se va a tratar en temas de pareja. Este año tienen que estar ahí cuando lo inviten. Digo, wow, y va a haber y no soy yo el que va a estar al frente de parejas. Yo soy muy maluco, el que viene es buenísimo. Gloria al Señor. Pero con todo y eso, lo lindo de esto es que Dios nos amó y nos sigue amando. Él sí nos entiende cómo somos. ¿Es somos o somos? No se me acordé de un chiste, no está. Porque Él nos creó. Amén. Entonces, en la actualidad vivimos una sociedad en que se admira la autosuficiencia, admiramos a los hombres y mujeres que han luchado solos contra todo y contra todos, es decir, se exalta al fuerte que nada lo quiebra, como las palmeras. Las palmeras, esos huracanes las doblan así, ellas casi tocan el piso en las playas y todas estas partes, pero ellas vuelven. Y muy raro para que las palmeras se partan. Los árboles no tienen esa tolerancia, las palmeras sí. Pero la palabra de Dios no dice lo contrario, ¿sabía usted eso? O sea, la sociedad admira ciertas cosas que la palabra de Dios no. La palabra de Dios nos dice lo contrario. La palabra de Dios nos dice que somos, o mejor dicho, o más bien, que no somos superdotados, no somos superhombres, ni somos supermujeres, ni física ni espiritualmente. Nos dice que somos vasos de barro. ¿Recuerda lo que acabamos de leer? Vasos de barro. ¿Y usted ha visto algún vaso de barro? Una ollita, más que donde hay artesanías, etcétera, o vaya ráquira. Y en mi época de pequeño, claro que es que yo ya cumplí los 18 años, todavía se usaba bastante así, las mucuritas le decían, ¿cierto? Y eso. Y qué lío cuando le decían a uno, ayúdeme con esto, y uno la dejaba caer. Quedaba en 1000 pedazos. Ay, Dios mío bendito. Y era el chorote de la abuela, el más querido. Pues esos somos nosotros, vasos de barro. Mire lo que dice el versículo 4 del texto que leímos. Pero tenemos este tesoro. ¿Cuál tesoro? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El texto no nos dice que somos vasos de hierro, como les dije en la lectura para hacerlos caer ahorita. Que no somos hierro ni somos un material de esa clase, que no se rompe, sino que como seres humanos somos frágiles, débiles, limitados. Frágiles, débiles, limitados como seres humanos. Esto significa que ser cristiano no quita de nosotros la fragilidad humana. Y si alguno me va a escuchar al otro lado y dice, no, está tumbando unas doctrinas que dicen que usted es un superhombre, pa. Eso no significa que nosotros no tengamos fragilidad humana, pero nos permite comprender algo maravilloso. Dentro de esa fragilidad habita un poder sobrenatural, el poder de Dios en nosotros. Entonces no somos nosotros, sino el poder de Dios. Amén. Hoy veremos por medio de la palabra de Dios la combinación entre la fragilidad humana y el poder de nuestro Dios. Amén. Ese contraste entre la fragilidad mía y el poder de Dios. Primer punto. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Vivimos agotados porque queremos aparentar fortaleza. Vivimos agotados
porque queremos aparentar fortaleza. ¿Y cómo está? ¿Y cómo está usted hoy? Excelentemente bien. Y se acaba de parar de la cama llorando. Y eso nos pasa mucho a los líderes, a los pastores, a los hermanos en la fe. Yo tenía aquí un hermano. ¿Cómo está, hermano? Excelentemente bien. Yo después supe unas cosas de él que no eran tan excelentemente bien. Cuando un miembro de la iglesia me dijo, vi al hermano, dije, cállese la boca. Pero nos han enseñado que tenemos que aparentar, ¿qué? Fortaleza. Y si no somos débiles, es mal testimonio. A mí, un líder, cuando muere mi hermano mayor, me dijo, no vayas a llorar. No vayas a llorar. Porque yo era un líder ya en ese momento. Era muy joven, pero yo era un líder ya. Y entonces, pues claro, yo sé que lo que él me estaba diciendo, pero no. Porque decía, usted es la representación de lo que es un cristiano. Pero mi corazón estaba en pedazos. Entonces yo le hice caso. Yo en público no lloré. Porque estábamos predicando. Él muere, cuando permitía que se velara en las casas, si estaba haciendo velado en la casa de una tía, y llegó lugares y lugares, llegó gente al velorio. Pues era un lugar donde el único cristiano era yo, mi compañero predicador y nadie más. Y entonces hubo la oportunidad de predicar y permitían esos velorios toda la noche. Entonces, ¿qué había que hacer? Predicar y predicar y predicar. Pero en un sitio de esos yo me volé y me fui a un lugar oscuro a llorar. Entonces, nos han enseñado que nosotros tenemos que ser superhombres y supermujeres y bíblicamente hoy queremos dejar ver que no es cierto. Por la gracia de Dios, dijo Pablo, soy lo que soy. Amén. Mire lo que dice el Salmo 103, versículo 13 y 14. Salmo 103, versículo 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y qué más? Porque él conoce nuestra condición, diga condición, y se acuerda de que somos polvo, o sea, volvemos al famoso barro. Otra vez. Yo respeto, y ese no es mi tema, porque cada cual daremos cuenta a Dios de cada cosa que hacemos en la obra. Pero yo veo algunos ministerios que parece que fueran de acero. Y así enseñan a sus ovejas y así las ovejas. Entonces, el día que esa oveja falla, el día que esa oveja se siente frágil, que dice, pastor, yo amo a Dios con todo mi corazón, yo amo lo que hago en la iglesia, yo los amo a ustedes, lo amo todo, pero hoy no me hallo, no sé, no me quiero levantar. Y usted dice, hija del diablo infeliz. No. El problema del ser humano es que nos tomamos atribuciones que son de Dios. Y yo siempre he dicho, para tratar de entender al otro, toca estar lo más cerquitica de los zapatos. Y si usted nunca lo va a entender. Yo tengo gente que me da ganas de levantar la fuerte, en serio. Pero no, no. Entonces, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo, no superhombres ni supermujeres. A pesar de lo que nos
nos esforzamos para aparentar fortaleza. Dios conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Hay una verdad que todos los cristianos debemos recordar. Somos polvo, somos frágiles y dependemos completamente de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Eso debemos recordar. Dependemos completamente. Tranquilo, pastor. Me recuerdo, yo antes de ser pastor, fui pastor de jóvenes y he escuchado tantas cosas de jóvenes y entonces me decían, tranquilo, pastor, yo sé hasta dónde llegar. Le dije, así me dijeron unos que tienen como 5 hijos ya. Somos frágiles. Confiar en nosotros es peligroso. Y el apóstol Pablo decía eso, miserable de mí, que lo que no quiero hacer, voy y hago. Y yo no estoy justificando aquí el pecado, que usted salga a decir, sí, sí, Señor, hoy estuve débil y ¡pum! No. Pero esa es la condición del ser humano. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Miren lo que dice Segunda de Corintios 12:10. Segundo libro de los Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En mis fortalezas. No, en mis ¿qué? Debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy ¿qué? Débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Ahí sí le salió el dicho a Maturana, ¿se acuerdan el técnico de la selección Colombia? Perder es ganar. Y lo hizo famoso, ¿no? ¿De acuerdo? Pero él era un pensador, el loco. Entonces, Pablo decía, cuando yo soy débil, lo que estoy diciendo es fuerte. Tremendo, ¿no? ¿Cuántas veces estamos que no queremos, cuando tenemos problemas con nuestros hijos, enfermedades, escasez, y uno está ahí como metido entre un tubo? Nosotros somos cristianos, pero también somos seres humanos. ¿Le habían dicho eso antes? No. Y repito, eso no es una franquicia para que usted diga, yo puedo hacer lo que, porque no, como soy tan débil. No. Es el contraste que nos han enseñado que a veces nosotros tenemos que siempre aparentar una figura que no somos. Es más, habíamos de ser sinceros, ¿no? ¿Y cómo se siente? ¿Y cómo está hoy? La verdad, no bien. Pero eso casi no, ¿usted lo ha escuchado así? Casi no. Si acaso con una persona de mucha confianza, ¿sí? Uno dice, no, yo bien, bien, mejor y mejorando, me decía una persona. Y uno y miraba, decía, mejorando, se acaba de separar, cogió sus chinitos y sus 2 chinitos y llegó de nosotros a que le diéramos trabajo en ese entonces en la fundación, era una psicóloga, y mejor y mejorando. Dígame la verdad, estoy arrastrada, pero esperando en Dios. Estoy mal, pero esperando en Dios. Estoy triste, tengo unas ganas de berrear que no me aguanto. Entonces berré, pero esperando en Dios. ¿No será mejor? Y hay gente que todo lo que necesitas es de estos días una persona escribió a mí, ¿y qué hago? Digo, pues yo es que no tengo ni decirle ni qué hago, ¿sí? Pero es que yo lo amo con todo mi corazón, yo nunca me había enamorado así, yo no sé qué hacer. Y él me bloqueó. Y busque la forma, si eso le sienta bien, escríbale como una persona decente y mándele. Y dijo, ya escribí esto, mire, para enviarle, voy a enviar esto, voy a usar la forma desde otro celular de enviarle esto. Me mandó, le dije, wow, usted redacta muy bien. ¿Cómo se siente? Dijo, descansé. Porque la persona a veces necesita es eso. No hay, yo les voy a aconsejar algo a las parejas, a todos. No dejen acumular cosas.
¿Listos? Vuelvo y les digo, vengan a las reuniones de parejas. Eso va a estar buenísimo, van a tocar temas muy, muy puntuales y muy bacanos. No dejen acumular cosas. No hay cosa más peligrosa que dejar acumular porque eso termina luego con un colapso. Y entonces la persona explota y dice, "¡Ah! Pero usted, ¿por qué me dice eso? ¿Por qué hasta se está portando grosero o grosera? Usted no era así, porque explotó, ¿entienden? Porque tenía muchas cosas acumuladas. Trate, lo mejor es hablar. O sea, dígale, venga, tomamos café, venga, si es un hombre, sacúdase el bolsillo, dígale, invito a, no sé, a comer, o un helado, lo que sea. Dígale, tenemos que hablar. Y si ella es una pantera terrible, dígale, yo quiero pedirle perdón por todas estas fallas. Yo reconozco que yo he fallado en esto, para que después le pueda decir, pero es que usted tiene que reconocer esto. Y no se preocupe en la evolución porque va a ser lenta. Ella o él vuelve a, ay, no puedo decir lo que me decía una persona por teléfono, es que no sé qué buenas. Digo, tranquila, aquí ya, ya. Porque uno quiere resultados inmediatos. No va a pasar porque ya dejó pasar 10 años, 15 años o menos, y si eso se vino repitiendo y se volvió un callo. Ya se volvió una costumbre formada. Y ahora para desmontarla, toca con una paciencia, salchipapas, gaseosita, el abracito, pero recuerda que no hay que volver a caer en este. ¿Listo? Porque Dios no está hablando hoy. Gloria al Señor. Nosotros somos cristianos, pero también somos seres humanos. Eso hay que reconocerlo. Es que no llore. No llore lo contrario. Cuando ya Dios me permitió crecer más un poquito en cositas, yo decía, no, si alguien está llorando, yo lo acompaño. Es más, yo cuando voy a los funerales, yo casi no voy, pues la gente no cristiana, como por el ritual que hay, el sentido pésame. No, yo lo saludo y yo digo, con estar aquí, estoy con él. Y al estar con él, ya debe reconocer que realmente su duelo es compartido, en cierta manera. Porque es que mi sentido pésame, lo siento mucho. Y eso no es cierto. El que está viviendo es el que está en el dolo, en el dolor. Uno no, uno va a tomar tinto a la funeraria y a tomar agua. Eso es una realidad. Gloria al Señor. Verdaderamente el problema no es ser frágil. Ese no es el problema. El problema es creer que no lo somos. ¿Aló? El problema no es creer que somos frágiles o reconocerlo. El problema es creer que somos fuertes. Entonces, cuando nos pasa algo, ¿y por qué a mí? ¿No escuchó la palabra? ¿Y por qué a mí? Porque usted es un ser humano, chino. Porque usted es un ser humano. Yo no pensé que a ellos les pasaba eso, pues también les va a pasar, porque es un ser humano. En las iglesias no predican ni los líderes, ni el que se para en la puerta, ni nadie, arcángeles, querubines, serafines. No, son seres humanos. Ay, yo no vuelvo a esa iglesia porque es una iglesia imperfecta. No, esa es medio arreglada. Hay unas peores porque se compone de seres humanos. Las iglesias son como una clínica donde llega toda clase de enfermo. Esa es la cuestión. Entonces, el problema no es ser frágil, el problema es no creer o creernos que no lo somos y seguir luchando en nuestra fuerza, seguir tratando de sostener todo en nuestra capacidad y seguir aparentando, usted la palabra aparentando, que tenemos todo bajo control. Por tanto, la clave es reconocer que necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Esa es la clave. Toda la clave es esa, reconocer que necesito al Señor en mi vida y que sin Él no, no la puedo hacer. Filipenses 4, 12 y 13. Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, dice Pablo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero uno ha escuchado una frase, que cuando el hambre entra por la ventana, el amor sale por la puerta. Entonces hay parejas que se fundamentan, mira, pero yo no tengo nada. O sea, no importa, si sea debajo de un puente. Pero el día que hay el primer problema económico, Pablo decía, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi situación. Decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Segundo punto. ¿Qué dice ahí? Leámoslo allá porque aquí lo tengo diferente. A pesar de nuestra fragilidad y debilidad, Dios depositó su tesoro en mí, que es un vaso, ¿qué? De barro. Por eso ahí viene la palabra, es que la embarré. A pesar de eso, Dios tuvo la confianza, el amor, la misericordia, la gracia de depositar todo eso en usted, en mí. O sea, Dios creyó en mí, dígale al que está a su lado. Si sabe que Dios creyó en mí, y el que está a su lado dice, ¿y en usted? Sí, Dios creyó en mí. Segundo libro de los Corintios 4:7. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, uno si entendiera esto, dejaría de decir tanto, mi plata, mi casa, mi carro, mi moto, mi, porque eso la verdad no. Con estas calamidades que han habido recientemente con la naturaleza, personas que han quedado con la ropa que tenían encima. Inundaciones, cosas que han pasado. Y ahí es donde uno ve que realmente uno, por la gracia de Dios, tiene lo que tiene y es lo que es. Entonces, el texto que ahí que leímos de Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este texto nos dice que tenemos un tesoro en un vaso de barro para que el poder de Dios sea exaltado a través de nuestras debilidades. ¿Sabe cómo Dios es exaltado? A través de nuestras debilidades. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 12:9. Segunda de Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Quién lo decía? Pablo. Y parece que se está refiriendo a una enfermedad que él tenía y que el Señor nunca lo sanó. Tremendo, ¿no? No le da hasta susto. Dice, pero si era el apóstol Pablo, Señor. La palabra Pablo significa pequeño. Pero si eras el apóstol Pablo. Y él dice, bástate mi gracia, me contestó el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo aquí casi no tiemblo, no me tiemblan las piernas porque yo tengo mucha confianza, pues estoy en mi casa. Pero siempre que soy invitado a predicar, a pesar de los años, yo siento mucho cosquilleo. Siempre cuando voy a otra iglesia, cuando predico en la Convención Nacional, me da mucha alegría, pero siento mucho temor. Y un día yo dije, no, esto tengo que orar a Dios que me quite esto, que va. Los artistas les pasa, los cantantes, esto les pasa lo mismo. Manejan esas tarimas, pero ellos van que se mueren del susto. Yo dije, yo tengo que librarme de esto, esto no es correcto. Y entendí en mi espíritu que yo no debía pedirle a Dios nada de eso. Porque cuando usted pasa al frente creyendo que es superior a los demás, creyendo que usted se las sabe todas, creyendo que usted maneja bien un micrófono, creyendo que usted ya sabe, no permite que Dios obre. Entonces Pablo decía que Dios le había dicho, bástate mi gracia porque mi poder se manifiesta en su debilidad. Y su debilidad era en ese momento tal vez su problema de salud.
Eso significa que las personas que no ven en nosotros un superhombre o una supermujer, sino que ven a un ser humano con debilidades y errores, pero sostenido y respaldado, victorioso por medio del poder de Dios, y que Dios habita en él. Es preferible que vean un ser humano en el cual habita Dios y que le sostiene sus debilidades, a que crea que es un superhombre o una supermujer, y el día que él tenga una debilidad, diga, pero a él, ay, ¿qué me espera a mí entonces? No porque seamos más fuertes que los demás, sino porque Cristo está en nosotros, ¿cierto? Mira lo que dice Colosenses 1:27, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, para que Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien él quiso dar a conocer. Miren esto, la fuerza no viene del barro, sino de Cristo en nosotros. ¿Entendimos? La fuerza no viene del barro, sino de Cristo en nosotros. En años pasados, cuando teníamos muchos niños, creo que teníamos 500 en la fundación, llegó entre los niños llegó una niña trasladada, negrita, 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 puro negrita, de apellido Arará. Y era la única negrita entre 500. Ella tenía un problema grave porque ella no podía hablar, ya estaba grande, no sé, 11 años, tal vez, y ella no podía hablar bien, no podía leer, tenía un problema gravísimo en esta área. Y no sabíamos cómo trabajar esa área. Y entonces la pastora, mi esposa, dijo, la vamos a meter a belleza, como se enseña belleza, entonces vamos a meterla ahí para que ella vaya despegando. Ayer me acordé de ella y le dije a mi esposa, ¿qué será la vida de Ararat, la niña? Digo, la niña es la doctora Ararat. Dije, ¿cómo? Digo, sí, señor. Ella no solamente superó su problema que tenía de habla, sino que hoy en día es psicóloga. No sabe eso cuánto lo llena uno. Su mamita, una cristiana fiel, fiel, fiel. Y la niña iba también fiel al Señor. Gloria a Dios. No es el barro, es Cristo. Si hubiéramos visto la debilidad de esta niña, el barro era esa debilidad que tenía de habla, de no poder ni hablar bien, etcétera, etcétera. O sea, la gente no había, ahora no habían recursos, eran pobres, muy pobres, o sea, no había recursos económicos. ¿Cómo estudiar una carrera universitaria? O sea, no se le pasaba a nadie por la cabeza. Hoy en día es una profesional y seguramente exitosa. No es el barro, es Cristo en mí, diga, es Cristo en mí. Amén. Tercer punto. ¿Qué dice ahí? Cristo no evita que seamos atribulados, pero sí que seamos destruidos. Si quiere, tómele un pantallazo a eso para que pasado mañana se acuerde. Cristo no evita que seamos atribulados, pero sí, Él no permite que seamos destruidos. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor cuando oró. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. El pueblo israelita pasó por el desierto, pero no vivió en el desierto. Iban de paso hacia la tierra prometida. Segundo libro a los Corintios 4, 8 y 9. Segundo a los Corintios 4, 8 y 9. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros,
mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Usted no le ha pasado? De grandes ministerios o de personas que dicen, uy, pero yo nunca pensé que a él iba a pasar eso. Ahorita en la pandemia, yo decía, yo nunca pensé que ese pastor amigo se iba a morir. En serio, yo decía, yo no pensé. Yo pensé que yo me iba a morir primero, pero así pasó. En estos versículos, el apóstol Pablo declara que el cristiano no vive en una burbuja espiritual. Cuando a usted le vendan un evangelio que usted vive en una burbuja espiritual, saque a correr de ahí, porque no es así. En una burbuja espiritual, sino al contrario, dice que somos atribulados en todo. Eso dice el versículo. Pero después declara algo muy importante, algo muy maravilloso, mas no angustiados. Esto significa que la tribulación toca el barro, pero no puede quebrar el tesoro. Toque el barro, mi debilidad, mi parte humana, pero el tesoro debe seguir intacto, que es Cristo en mí. Cristo en mí. Nosotros como vasos de barro podemos caer, podemos ser golpeados por la dificultad, podemos pasar momentos de aflicción, pero no estamos destruidos porque tenemos, o más bien preguntémonos, ¿por qué tenemos esa seguridad que no estamos destruidos? ¿Por qué? Porque nuestra vida, aunque somos débiles, está protegida por las manos fuertes de nuestro Dios. Mire lo que dice Juan 10:29. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de mí, de la mano de mi Padre. Está hablando de nosotros como ovejas. Dice el Señor, de la mano de mi Padre nadie las va a quitar. Porque a pesar de nuestra debilidad y de nuestros errores, nada nos podrá separar del amor de nuestro Dios. Y eso lo dice Romanos 8:38 y 39. Romanos 8:38 y 39. Por lo cual estoy seguro, yo espero que usted también, como dice Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni el porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Cristo en nosotros. Miren esto, ya estoy terminando. Cristo en nosotros no significa dos puntos. Para los que estaban tomando nota, pero hay poquitos. Cristo en nosotros no significa lo siguiente, que nunca lloraremos, sino que no podemos, sino que no perderemos la esperanza. Cristo en nosotros nunca nos asegura que no vamos a llorar un día, sino que nunca perderemos la esperanza. ¿Qué más no significa que Cristo esté en nosotros? Que nunca caeremos, sino que no quedamos ahí destruidos. Podemos fallar, pero no vamos a quedar ahí destruidos. Que nunca pasaremos por la aflicción, pero sí, nunca estaremos solos. Eso es una promesa que dio el Señor, que nunca nos dejaría solos. Amén. Conclusión final. Conclusión final, como reflexión final. Hoy hemos entendido algo poderoso. No somos vasos de hierro, ¿cierto? Ni de acero, templado. No somos vasos de hierro, somos vasos de barro.
Somos frágiles, tenemos debilidades, cometemos errores, nos cansamos, etcétera. Pero dentro de dentro de ese vaso que somos nosotros, ese vaso de barro, hay un tesoro y ese tesoro se llama Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. La diferencia entre el cristiano, y note esto, la diferencia entre el cristiano y el mundo no es la ausencia de problemas, porque afuera tienen problemas la gente, adentro tenemos problemas nosotros. No es la ausencia de problemas, es la presencia de Cristo. Esa es la diferencia. Pero si yo me hago cristiano voy a tener dificultades. Sí, Señor. Pero antes de ser cristiano tenía dificultades. Sí, Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es que usted antes de venir al Señor tenía problemas y estaba solo. Ahora viene al Señor, tiene problemas, pero está Cristo en usted. Y eso marca la diferencia. Tengo una cadenita. La usé hace poco en una carrera que hice de atletismo. Está en inglés, tiene una cruz. Me la quise colocar. Está en inglés y como yo poco, el que habla inglés es mi hijo, yo no. Entonces está el traductor de Google. Y dije, ¿y esto qué querrá decir? Si me la regalaron, ¿qué quiere esto? Y dice algo maravilloso. Por eso me la coloco cuando a veces tengo competencias. Dice, Dios y yo somos equipo. Dios y yo somos equipo. Entonces, cuando voy ya que los pies no me dan más, yo miro y digo, somos equipo, ayúdeme, ayúdeme. Y yo les he contado y siempre lo cuento, pero es que fue verdad mi prueba del IFEX. Cuando yo voy al IFEX, yo hice mi bachillerato ya siendo adulto. Y entonces yo he sido de retos. Y dije, yo me voy a presentar a la prueba del IFEX, pero cuando van todos los muchachos. Yo no voy a ir cuando van, hay una parte en ese entonces existía aquí una parte cuando iban adultos. Y yo voy a ir cuando voy a feriarme con los muchachos, a ver qué pasa. Y yo llego a mi prueba del IFEX, adultos habían como 5. Total se fueron como a la media hora, creo que no ni presentaron el examen, yo no sé. Y es todo lleno de muchachos, así esos muchachos así como fuertes. Y yo no sé, todavía será igual. Eso es individual, ¿no? Una sillita nomás para uno, la mesita ahí y uno ahí. Y le sacan eso, parece una cartelera política así de grande y uno dice, Santísimo Dios. Y a contestar el IFES. Yo le dije, Señor, me hubiera gustado que hubiera habido otra silla para ti. Yo le dije así, literal, así como estoy diciendo. Pero dejar una sola silla. Pero como tú y yo somos uno, Señor, vamos a contestar este cuestionario del IFES. Además está fácil, Señor. Yo terminé mi IFES cuando eso era todo el día. Yo no sé ahora cómo será. Salía uno a almorzar y volvía. Ay, Dios mío. Y llegué a la casa como Simón Bolívar cuando conquistó estas naciones. ¿Cómo le fue? Bien. Bien. ¿Y cómo se sintió? Re bien. Pero yo, la verdad, yo no hablaba de la parte académica. Yo hablaba de que me había sentido tan seguro con el Señor. Tan seguro. Y todo era la expectativa y después no podíamos descargar el IFEX. No se podía descargar hasta que la directora de la fundación dijo, Pastor, logré descargarle su IFE, lo felicito. ¡Qué puntaje tan tremendo de alto! Le dije, ¿sí ve, señor? Podíamos hacer un puntaje alto. Y mi hijo estaba haciendo 10º. Y entonces yo empecé a hacer así. El papel de la impresión del IFES 10º. El otro año le toca ir a usted. Pero Dios es bueno y es lo que Pablo nos ha tratado de enseñar esta mañana o este día. Que no somos nosotros
es lo que Él puede hacer en mí. Yo no sé cuántos tienen que ir pronto a una entrevista de trabajo, qué sé yo. Pues entre erguida, entre erguido. Tiene un reto X. Levante esa cabeza, porque el Señor no es el barro, es Cristo. Grábese eso en su cabecita. No soy yo, el barro significa yo, ¿cierto? No soy yo, no es el barro, es el Señor que está en mí. Amén y amén. Gloria al Señor. Póngase en pie, vamos a orar. Bendecimos a los que han estado en nuestra transmisión. Espero que esta palabra sea muy útil a su corazón. Le reenvíe este link a alguien que necesita saber que en medio de sus debilidades hay un Dios sobrenatural que nunca lo va a dejar fracasar, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dijo aquel hombre de Dios.